Hola a todos, muy buenos días por aquí en nuestro país. Espero que durante estas semanas se hayan encontrado muy bien y estén en este momento muy bien. Hoy tenemos un nuevo episodio aquí en Contacto y hablaremos sobre otra emoción bastante interesante que es el miedo. Así que no te pierdas este episodio. Quédate conectado o en contacto con nosotras para poder aprender justamente de dónde se forma esta emoción, de dónde viene esta emoción y cuáles pudiesen ser las estrategias para su abordaje. Bueno, para introducir un poco este tema es necesario preguntarnos ¿qué es el miedo? El miedo puede ser entendido como una respuesta emocional natural que nos ayuda a protegernos de peligros reales o percibidos. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve excesivo o irracional, puede interferir con nuestra vida diaria. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese miedo racional y el miedo irracional? El miedo racional es una respuesta adecuada a una amenaza real, mientras que el miedo irracional es una respuesta desproporcionada o exagerada a una situación que no representa un peligro real. Hay diferentes situaciones de la cotidianidad que nos pueden generar miedo. Por ejemplo, este miedo puede surgir en situaciones como hablar en público, enfrentar una prueba importante o incluso en situaciones cotidianas como cruzar una calle. Ante estas situaciones, podríamos pensar que ese miedo es racional, ¿verdad? Pero también pudiésemos pensar que el miedo a cruzar la calle es irracional. De manera que exige una evaluación rigurosa de qué forma o en qué medida ese miedo está integrado en nosotros, ¿sí? Y qué tan disfuncional pudiese llegar a ser ese miedo a hablar en público, a cruzar la calle o a enfrentar una prueba. Bueno, esa es un poco la definición simple, sencilla de lo que es el miedo. Sin embargo, como ustedes saben, tenemos a una psiquiatra que nos acompaña en este podcast, en la elaboración de los episodios, que además nos nutren desde el conocimiento, digámoslo así, un poco más científico, fisiológico de cada una de las emociones y de cada uno de los temas que hablamos por aquí. Quisiera justamente presentarles otra vez a Anita, que nos pueda saludar, decirnos cómo está y que nos cuente cuáles son entonces esos mecanismos fisiológicos asociados al miedo, cuáles son los tipos de miedo y bueno, también esto sin duda alguna amplía nuestros conocimientos frente a esta emoción tan interesante. Bueno, Anita, bienvenida a nuestro podcast. Cuéntanos cómo estás. Claramente pues desarrollanos un poquito o ilústranos un poquito más sobre este tema en cuestión. Bueno, buenos días a todos. Pues hemos estado un poquito aleadas básicamente por la gripe. Entonces notarán un poquito de disfonía en mi voz. Pero bueno, no es nada del otro mundo, solo es gripa. Vamos a ver si podemos hacer que disminuya cuidándose, claramente. Bueno, para hablar del miedo, que es otra emoción primaria, digamos que dentro de su fisiología y sus mecanismos de acción, nos encontramos con que como el miedo es una emoción primaria y todas las emociones primarias desatan mecanismos adaptativos, mecanismos que se requieren para que el ser humano pueda vivir, o la raza como tal. El mecanismo o la orden que desata el miedo es la orden de huida. Entonces, todas las personas y todos los seres que sienten miedo, los seres vivos, incluyendo los animales, pues al sentir miedo se desata un mecanismo de salir corriendo o de huir de esa situación. Porque el miedo es una emoción que nos indica que hay algo malo que nos va a atacar o hay un agresor visible.
sea, evidentemente hay algo afuera que te va a hacer daño y que al evaluarlo no tienes la suficiente fuerza para combatirlo, y la opción que te queda o lo único que puedes hacer es huir. Entonces el mecanismo de huida se desata a través del miedo después de que encontramos algo que evidentemente nos va a hacer daño y que somos más débiles que eso y no podemos luchar. Entonces el miedo, para poder desencadenar esa huida, lo primero es que el estímulo de afuera, que es un estímulo dañino, al ver algo que te viene a hacer daño, no sé, está temblando, te va a atropellar un carro, hay algo que te va a hacer daño, entonces ese estímulo llega directamente al sistema amigdalino, y desde la amígdala en el cerebro se desata una señal que va directamente al hipotálamo, y desde allí baja una orden directa al sistema endocrino, en donde se libera una cantidad de adrenalina impresionante para salir corriendo. En este caso no me voy a defender, voy a correr. Entonces evidentemente por el miedo pues pasa un efecto parecido al de la ira desde el punto de vista fisiológico. O sea, tú necesitas correr, entonces necesitas sangre en los músculos para correr, por eso hay una activación muscular, pero la sangre se distribuye hacia el área muscular, entonces hay una vasoconstricción visceral, hay una vasoconstricción periférica, porque la sangre se va hacia los músculos, entonces por eso te pones pálido, sudoroso, porque liberas adrenalina, se te acelera el corazón porque tienes que salir corriendo, tienes que ingresar más oxígeno para poder llevar a los músculos para poder correr, entonces aumenta tu frecuencia respiratoria, entonces te sientes agitado, no solamente porque vas a salir corriendo y porque tienes el corazón a 1000, sino porque necesitas más oxígeno, entonces necesitas respirar más profundo y con mayor cantidad de veces por minuto, entonces aumenta eso. Aparte de eso, la adrenalina hace que en el sistema digestivo, ¿sí?, no haya aumento como tal de la digestión, pero sí hay aumento del peristaltismo. Entonces tú sientes que se revuelve más el estómago, y en algunos casos puede haber relajación de esfínteres. Entonces algunas personas del miedo pues pueden tener micción espontánea, ¿sí? Y todos estos efectos fisiológicos se producen porque hay una liberación sostenida de adrenalina, un pico de adrenalina. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir corriendo, huir de aquello que te va a hacer daño. Eso en el miedo adaptativo, o en el miedo primario, o en el miedo que puede sentir cualquier persona o ser vivo ante algo que es evidentemente dañino. Pero resulta que hay un miedo que es secundario. Así como la ira, hay una ira que es primaria y otra que es secundaria. También hay un miedo que es primario y uno que es secundario. ¿Y cuáles son las emociones secundarias del miedo? Hoy vamos a hablar de dos en particular, pero hay varias. Una es el pánico y la otra es la ansiedad. Entonces la ansiedad y el pánico son emociones secundarias del miedo. ¿Por qué son secundarias? Porque se activan ante pensamientos que me están diciendo que hay algo que me puede hacer daño. ¿Y qué producen esas emociones secundarias? Liberación de adrenalina. Lo que pasa es que en el caso del pánico, la adrenalina se libera de forma súbita y sostenida, así como en el miedo hay un pico de adrenalina, y en la ansiedad la liberación de la adrenalina es una liberación lenta, progresiva, ¿sí? Entonces no es el pico del pánico. Y esto trae consecuencias interesantes, y es que en el caso del pánico, que es un miedo súbito, intenso, el problema del pánico es que uno no ve el agente dañino o agresor externo. O sea, es un miedo secundario que aparece en un momento en donde todo está tranquilo. Y eso genera aún más miedo, porque entonces hay una liberación intensa de adrenalina, hay como una especie de despiste del cerebro, se libera la adrenalina de forma súbita y uno siente que el corazón se le acelera, que le falta la respiración, se pone sudoroso, pálido, se le revuelca el estómago, las piernas le tiemblan porque hay activación muscular, entonces tú sientes que te tiembla todo, hay gente que siente que se va a morir porque siente un dolor en el pecho inexplicable, o que se van a enloquecer, o que tienen ganas de salir corriendo porque es que están activando el mecanismo del miedo de forma súbita, y cuando miran a su alrededor no hay nada malo,
no está temblando, no me van a robar, no hay nada que me pueda hacer daño. Y entonces el cerebro le da una solución a uno que le produce más miedo, y por eso el pánico es una cosa tan terrible, y es que algo muy malo va a pasar, o te vas a morir o te estás enloqueciendo. Entonces, los ataques de pánico son esa activación del miedo de forma súbita ante un agente agresor que no es visible. Y los ataques de pánico son emociones secundarias que activan ese sistema fisiológico, y se tratan desde el punto de vista farmacológico, pero desde el punto de vista psicológico hay que averiguar dónde está ese pensamiento secundario que me activó el pánico y que está invisible ante los ojos de la conciencia. Esa es la clave, porque hay algo que me activó ese pánico y que ante los ojos de la conciencia no es visible por lo siguiente: se mimetizó. Y se mimetizó por la razón tan sencilla como esta. Vamos a poner un ejemplo. Una vez yo estaba en mi casa picando cebolla, y resulta que en ese momento forcejearon la puerta de la casa y entró un ladrón a robarme con un arma, y yo entré en pánico porque me iban a robar, me iban a disparar. Finalmente un vecino vio, entró, dispararon, no me dieron de milagro y sacaron al ladrón. Pero en ese momento mi cerebro, para protegerme, desata el comando del miedo. Pero en ese momento yo estaba cocinando, estaba picando cebolla, la pitadora estaba sonando porque iba a hacer frijoles, ¿sí? Y el viento estaba soplando sobre la ventana. Resulta que mi cerebro no graba solamente el evento peligroso, sino que graba todo lo que hay alrededor. La amígdala no se encarga de decir vamos a desatar miedo ante la gente que me va a robar, sino que graba todos esos estímulos pequeñitos. Y el cerebro no va a recordar específicamente al ladrón, pero cuando siente olor a cebolla, recuerda el evento del robo. Entonces, cada vez que yo paso por un restaurante, empieza esa sensación de pánico y se me acelera el corazón y siento que me voy a morir y siento que algo muy malo va a pasar. Pero lo que pasa es que sí hay un estímulo que es casi invisible y mi mente piensa te van a robar, pero no es un pensamiento que sea visible porque está mimetizado con el olor a cebolla. Y me desata el pánico. Por eso es tan complejo a veces quitar el pánico o los ataques de pánico, porque como están mimetizados, ¿sí?, por eventos secundarios allí, entonces es muy complejo encontrar cuál fue el evento inicial que me causó tanto pánico, sino que los liga a cosas normales, y por eso uno considera que todo está normal y que no hay un agente externo identificable. Cada vez que yo escucho un pitido que fuera parecido a una olla pitadora como los frijoles, me vuelve a dar pánico. Pero yo no tengo en cuenta que es que ese día cuando yo estaba cocinando me fueron a robar y que está ligado al pánico. Eso es el pánico en particular. Ahora vamos con la ansiedad, que es la segunda emoción secundaria al miedo. Resulta que la ansiedad es miedo a algo que yo conozco. O sea, en la ansiedad yo sí sé cuál es el agente agresor o el posible daño, pero ese algo no ha llegado, está en un futuro. Solo que el hecho de saber que está en un futuro y puede llegar me produce un miedo anticipatorio. Entonces la ansiedad es miedo anticipatorio a que me pase algo que yo sé que puede pasar. El ejemplo claro, tengo un examen la semana que viene. ¿Cuál es el miedo? Que yo pierda el examen. Ese es el miedo, porque si yo pierdo el examen, pues no va a pasar la materia, no voy a ganar el año o el semestre y no va a poder luego más adelante trabajar, y eso desencadena una cantidad de eventos que son dañinos para mí. Entonces, me genera un miedo el solo hecho de saber que voy a perder ese examen. Y por eso la ansiedad anticipatoria es que yo empiezo a liberar adrenalina una semana antes y a sentirme maluca y me dan ganas de vomitar y tengo mareos y me acelera más el corazón y no puedo dormir bien y me siento como inquieta, como activada desde el punto de vista motor, porque yo empiezo a liberar adrenalina preparándome para ese examen, ¿cierto? Pero no es una adrenalina en forma súbita como el pánico, sino que la libero de forma lenta. Entonces todos los días libero un poquito de adrenalina y me levanto así maluca. Generalmente la ansiedad no tiene por qué ser mala, porque si tú utilizas esa ansiedad y te activas para estudiar para el examen, pues te va bien. Pero si las personas, en vez de utilizar esos síntomas para activarse, simplemente se quedan allí, entonces ahí sí se empiezan a convertir en patologías, porque eso puede más adelante generar síntomas constantes muy desagradables. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, la fibromialgia, la gastritis,
inician por cuadros de ansiedad sostenidos que no se han podido manejar. O sea, tú sientes ansiedad, sabes que algo puede pasar, pero no lo arreglas y tienes la forma de arreglarlo en ese momento y se puede convertir en una patología mucho más molesta, desgastante o incluso incapacitante, ¿sí? Entonces la diferencia entre el miedo, el pánico y la ansiedad es que el miedo es un agente agresor que yo tengo al instante, ahí, ¿sí? Me van a robar, tengo un cuchillo en la garganta, eso me desata un miedo impresionante. El pánico es un miedo inmediato, súbito, pero el agente agresor no está ahí. Y no está ahí porque está mimetizado el pensamiento con otra cosa que pasó en el pasado, ¿sí? Y por eso no lo puedo identificar. Y lo que me da miedo es saber que no identifico eso. Y eso, como no tengo explicación, normalmente uno le da explicaciones diferentes. Y una cosa interesante es que cuando yo empiezo a tener ataques de pánico seguidos, me genera ansiedad el solo hecho de saber que me puede dar otro ataque de pánico. Entonces es muy común encontrar personas que tienen trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada asociada. ¿Por qué? Porque la ansiedad es que me dé otro ataque de pánico. O sea, si es sobre algo que no me ha dado, pero me puede dar. Un miedo de algo que me puede dar en el futuro. Y el pánico es algo que no puedo controlar. Entonces a veces se asocian las dos, porque la ansiedad es un miedo que tengo a futuro, un agente lesor al futuro que no lo tengo en el presente, pero que el hecho de saber que me puede pasar me genera un miedo. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces para regular estas emociones desde la emoción primaria hasta las secundarias? ¿Qué tipo de mecanismos pueden existir para mejorar esta sensación de miedo, que en algunos casos es natural, fisiológica, pero que en otros puede ser patológica? Bueno, Anita, muchas gracias por explicarnos cuáles son los mecanismos fisiológicos asociados a esta emoción y qué pasa, por ejemplo, cuando ese miedo se transforma, por ejemplo, en un ataque de pánico y en la ansiedad. Ahora bien, creo que también es importante hablar de cómo se forma el miedo desde una perspectiva un poco más psicológica, y eso tiene que ver un poco con las teorías o la teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje, por ejemplo, nos sugiere que nuestro comportamiento y respuestas emocionales se aprenden a través de la experiencia y el refuerzo. Las experiencias pasadas entonces y las creencias negativas, por ejemplo, pueden influir en el miedo. Nuestras experiencias pasadas y creencias negativas pueden condicionar nuestra respuesta al miedo, haciéndolas más intensas o más persistentes. Algunos ejemplos de cómo se pueden crear patrones de pensamiento y comportamiento que refuerzan el miedo pueden verse así, como Anita lo comentaba con el ejemplo de la cebolla y el ladrón. También hay, por ejemplo, personas que han tenido una experiencia traumática y pueden desarrollar un patrón de pensamiento que le hace creer todo el tiempo que está en peligro, lo que refuerza el miedo. Y no solamente va a reforzar el miedo, sino que me va a desencadenar, lo que decía Anita, un pensamiento ansioso o un rasgo ansioso. Más adelante podríamos hablar un poco más de este tema. Ahora bien, ¿cómo la terapia cognitivo-conductual aborda el miedo? Vuelvo y juega. Voy a darles una explicación sencilla de los principios básicos de la terapia cognitivo-conductual. Y es que la terapia se centra en identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos que contribuyen al miedo, ¿cierto? Aquí hablamos, por ejemplo, de la reestructuración cognitiva, ¿cierto? Hablamos también de técnicas utilizadas para identificar y desafiar pensamientos y creencias negativas. Y en esta creo que hay que hablar un poco de la reestructuración cognitiva asociada al miedo y la exposición gradual, que nos pueden ayudar a identificar y desafiar pensamientos y creencias negativas que refuerzan dicha emoción. Algunos ejemplos de cómo se pueden reemplazar patrones de pensamiento y comportamientos que refuerzan el miedo por otros más adaptativos podrían ser los siguientes. En lugar de pensar "estoy en peligro", podemos reemplazarlo por "estoy preparado para enfrentar esta situación". Sin embargo, esto no surge de la noche a la mañana. Digamos que aquí viene la importancia de acompañarse de un terapeuta que nos pueda enseñar, en mi caso particular, cómo puedo reestructurar esos pensamientos asociados al miedo y que son desadaptativos porque en este momento o me están desencadenando ataques de pánico constantes o me están generando ataques de ansiedad también o una ansiedad sostenida en el tiempo. En cuanto a algunas estrategias un poco más breves
Para superar el miedo, indiscutiblemente hablaremos de las técnicas de relajación y manejo del estrés, técnicas como la respiración profunda, la relajación muscular progresiva y la meditación pueden ayudar a reducir la ansiedad y el estrés asociados con el miedo. La exposición gradual a situaciones temidas, como les contaba ahorita, es supremamente útil, pero debe estar acompañado de una persona que sea capacitada en el tema de la exposición. ¿Por qué? Porque si yo le tengo miedo a las arañas y me expongo de manera inmediata a una araña, va a hacer que el miedo incremente, y no solamente el miedo, sino las emociones secundarias que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, algo que yo les propongo mucho a mis pacientes que tienen algún miedo o que ya se ha convertido en una ansiedad o les desencadena dichos ataques de pánico, es pensarnos primero en la exposición en imaginación. En el caso puntual de la araña, ¿qué es lo que me genera menos miedo? Y hacemos una jerarquía de la exposición. Me genera menos miedo ver una araña en un cuadro, por ejemplo. Listo. Primer punto, nos vamos a enfocar entonces en imaginarnos ese cuadro. Segundo punto, me genera menos miedo quizá encontrarme una araña a 1 metro de distancia. Entonces vamos a imaginarnos primero eso para después llevar esa exposición a la realidad. Esto vuelvo y lo recuerdo, es muy importante que se haga en compañía de un terapeuta que tenga conocimiento de las estrategias de exposición y que no te vaya justamente como a lanzar a la experiencia de inmediato, porque puede incrementar justamente la ansiedad asociada a dicho animal en este caso. En cuanto a cómo cambiar los pensamientos, pues justo la reestructuración cognitiva vuelve a aparecer como la mejor herramienta para cambiar la percepción del miedo, cambiar la forma en que pensamos sobre el miedo, puede ayudar a reducir su impacto. Por ejemplo, en lugar de ver el miedo como algo debilitante, podemos verlo como una oportunidad para crecer y aprender. Ahora bien, aquí hay un punto bastante interesante que nos hemos preguntado y debatido Anita y yo justo en nuestras conversaciones, y es que la gratitud puede convertirse en una estrategia para reducir el miedo. Bueno, en medio de la charla que tuvimos, Manu y yo, hay una cosa interesante que llegó a flote, y es que en qué momento uno no tiene miedo de las situaciones o de las circunstancias o de los eventos que pueda vivir. Y una de las cosas que aparece es que en la medida en que uno confía en que todo va a salir como debe salir, uno no tiene miedo. Es una de las, digamos que de los estados emocionales que combate o disminuye al estado emocional del miedo, sobre todo cuando es patológico, es el tener confianza. O sea, generar confianza en uno mismo o confianza en los demás hace que uno no tenga tanto miedo. Entonces, en la medida en que uno aprende a confiar en que las cosas que uno está haciendo van a salir bien, en la medida en que uno aprende a confiar en que las demás personas también hacen las cosas adecuadamente, uno puede tener esa disminución del miedo. Y en la medida en que uno confía en uno mismo, y en la medida en que uno confía en los demás, y que uno confía en que las cosas se dan porque hay un plan divino, o porque hiciste las cosas bien, o porque hiciste el esfuerzo, o estudiaste lo suficiente, o trabajaste, entonces tú te das cuenta que qué se puede hacer o qué se espera después de que ya has hecho todas las cosas bien, y puedes confiar en ti y en los demás, y llega un estado de tranquilidad y de paz que se llama gratitud. Entonces, la gratitud es el resultado final de un arduo trabajo en el que uno se esfuerza por hacer las cosas bien y luego confía en que las cosas salgan bien. Entonces, la confianza viene del hecho de saber que hiciste las cosas como tenías que hacerlas, independientemente, no es un grado de perfección, porque tú no buscas la perfección. Es que si tienes que estudiar para un examen, pues te preparas lo suficiente y ya después confías en lo que ya sabes. Y de ahí viene la gratitud de, bueno, gané el examen, gracias por haber estudiado, gracias por haberme esforzado. Lo mismo, si tú te preparas para una competencia, para un trabajo, para lo que sea, entonces después confía en eso que tú hiciste. Y en la medida en que confíes en eso que hiciste,
puedes estar en gratitud con todo lo que ese trabajo te dio, que todo lo que te dio el deporte o las cosas que puedan hacer. Entonces, generando confianza en ti mismo, generando confianza en los demás, haciendo que las cosas que tú haces, pues las haces a conciencia, vas a estar en ese estado de gratitud. Y en la medida en que tú estás en un estado de gratitud, porque sabes que todo tiene una razón de ser, hay una consecuencia de las cosas, tú disminuyes los niveles de miedo, de pánico, de ansiedad. Lo que estábamos pensando, Manu y yo, en estos días era precisamente eso. Cómo en la medida en que confiamos en nosotros, confiamos en que hacemos las cosas como deben ser, bien hechas, podemos estar en ese estado de gratitud y vamos a disminuir los niveles de ansiedad, de pánico y de miedo. Obviamente otra de las emociones secundarias y estados emocionales secundarios al miedo es la fobia, que son miedos específicos, o sea, algo puntual. Y allí pues obviamente también entra en la medida en que tú confíes en ti mismo, confíes profundamente en tus capacidades, en lo que eres, en lo que haces, entonces vas a tener gratitud y vas a disminuir el miedo. Y ahí es donde viene una pregunta que se va a responder mucho más adelante. ¿Y cómo hago para confiar en mí? Y esa confianza en mí, téngalo muy presente, viene muy, muy de la mano de algo que se llama autoestima. Y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, en la medida en que tengo una buena autoestima, confío en mí. En la medida en que confío en mí, estoy en gratitud conmigo y con el universo. Y en la medida en que estoy en gratitud conmigo y con el entorno, yo tengo menos miedo, menos pánico y menos ansiedad. Bueno, chicos y chicas, así es como se termina entonces este podcast, dándole paso a algo bastante interesante que es la gratitud. Ahora bien, en forma de resumen, lo que hablamos en este podcast fue la definición del miedo, los mecanismos fisiológicos asociados al miedo, los tipos de miedo, las emociones secundarias que aparecen justo cuando el miedo se exacerba. Hablamos también de las teorías del aprendizaje como explicación también en la formación del miedo. Hablamos de las estrategias para el abordaje del miedo y hablamos finalmente, como un bonus de este podcast, de la gratitud como estrategia para disminuir el miedo. Tal como decía Anita, los siguientes episodios van a estar un poco más enfocados evidentemente en el manejo de las emociones y en las emociones, pero más adelante vamos a hablar un poco de la autoestima y de cómo a través de ella podemos confiar entonces en nosotros mismos. Muchas gracias entonces por su audiencia, por estar aquí, por estar en contacto con nosotras y nos vemos entonces en un próximo episodio.